Bendiciones, amados, amada iglesia. Buenas noches, siendo ya las 7 de la noche, damos inicio a nuestro culto de esta noche. Quiero pedirles que me acompañen en oración para iniciar, pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias, una vez más, Señor, unidos en un mismo espíritu a través de estos medios tecnológicos. Darte gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, de cada familia que se está en este momento conectando. Gracias por esta palabra, gracias por esta noche de meditación. Gracias porque tuvimos un día para hacer muchas cosas, pero este es un momento para ti. Este es un momento especial para aquietar el alma, aquietar la mente, reposar el corazón, prepararnos para escuchar tu palabra, disponernos para ser llenos de ella. Quiero orar por cada persona que se está conectando en este momento, pedirte para que la paz que sobrepasa todo entendimiento les guarde en este momento. Bendigas cada familia, cada hogar, Señor. Y bendigas esta palabra. Con la unción de tu Espíritu Santo la queremos compartir. Que sea activando cosas nuevas en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, estamos en el contexto de la segunda venida de Cristo. Vimos Lucas capítulo 17. Al finalizar estuvimos viendo acerca de el Señor hablando de como en los días de Noé, como en los días de Lot, y cómo el Señor está hablando, haciendo una advertencia a su pueblo, a sus hijos, a sus discípulos en ese caso y a nosotros también. Advertencia que se hace cada día pues más fuerte para nosotros en este tiempo. Y ahora que pasamos al capítulo 18 de Lucas, quiero que no pierdan el contexto del cual el Señor nos ha venido hablando. El contexto es su segunda venida. Sino que el texto que vamos a iniciar aquí pareciera como que se saliera del contexto, pero sigue en la línea hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Se ha usado este texto lógicamente para hablar de la oración. Claro, es un texto que habla de la oración. Pero es muy chévere cuando podemos meterlo en el contexto en el cual está, porque el Señor nos está hablando de una oración específica. Aunque, aunque se ora por tantas cosas, por cuántas cosas tú no oras cada día, y está bien, es perfecto. Esta parábola del juez injusto lleva de por sí una oración específica, que ya te voy a decir cuál es. No significa, vuelvo y digo, que sea la única oración a la que él se está refiriendo cuando nos enseña esto, no, nos está hablando acerca de la oración en general. Pero quiero que tengan en cuenta que hay un contexto en torno a esta parábola. Y de alguna manera, pues, el contexto tiene que ver con, ya lo dijimos, la segunda venida del Señor. Hay una palabra del arameo que pasó luego al griego y que se lee algo como maranata. Maranata. El Señor viene, significa esta frase. Es una palabra, aunque para nosotros es una palabra, en el griego y en el arameo son dos palabras, maram, ata, no sé, el Señor viene. Y ese es nuestro contexto. Y Maranata es una voz, pues, que proclama la segunda venida de Cristo, pero también puede ser una oración. Señor, ven, ven, Señor. Y ese es el contexto de la oración de la cual el Señor está hablando aquí en la parábola del juez injusto. Se logra ver porque al final, en el último versículo, que es en el versículo 8, el Señor menciona su segunda venida, en el versículo 8 de este texto. Y, y solo al final es que vamos a poder entender por qué Maranata, por qué la oración o el clamor, Señor, ven. Quiero decirles antes de leer Lucas 18, que Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, tiene dos versículos que quiero compartirles en este momento. Apocalipsis 22, en el versículo 17, la primera parte del versículo 17,
y el versículo 20. Dice así, versículo 17, Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. ¿Cuál esposa? La iglesia. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ambos? El Espíritu de Dios y la iglesia. Dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Ese es el clamor, la oración. Maranata, Señor, ven. El Señor viene. Yo no sé si tú oras por esto. Pues el Espíritu Santo ora y supuestamente la iglesia también dice, ven. Dentro de tus oraciones diarias, ¿cuántas veces dices, Señor, ven? ¿Tú involucras dentro de tus oraciones el decirle al Señor, Señor, ven por segunda vez? Señor, cumple esta palabra. Señor, te esperamos, te anhelamos. Señor, trae justicia, mira cómo está este mundo. Señor, ven. Pues de eso es que vamos a hablar esta noche. En eso consiste la parábola del juez injusto. De llevar a la iglesia a orar, sí, a orar sin desmayar, sí, pero a tener en cuenta una oración muy específica. Señor, ven, ven pronto, ven por segunda vez. Tu iglesia te espera, te anhela. Pues incluso es la oración del Espíritu Santo. Eso dice el versículo 17. El versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, Jesús, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, una vez más, ven, Señor Jesús. Esa parece ser como seguramente las voces de los ángeles en el cielo. Sí, ven, Señor. O la iglesia o el Espíritu, ven, Señor. Te estamos esperando. Bueno, Lucas 18, del 1 al 8. Para entrar en materia de nuestra parábola del juez injusto y para comprender lo que el Señor nos quiere enseñar en torno a esta oración específica de su segunda venida. Lucas 18 del 1 al 8. ¿Listos? Empiezo a leer. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Noten cómo una vez más el Señor dentro del contexto involucra su segunda venida. Pareciera que se hubiera salido del tema, pero realmente sigue hablando de su segunda venida y hace una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él venga? Hablemos un poco de la parábola para ir describiendo el tema, ¿no? Bien, la parábola nos está hablando de un juez y nos describe cómo es ese juez. Yo te pregunto, ¿qué esperas tú de un juez de cualquier juzgado aquí en Colombia, ¿cierto? O cuando, no sé si has tenido que presentarte ante un juez, o cuando un familiar, o en fin. ¿Qué espera uno de un juez? ¿Qué esperaría yo? Que fuera, que fuera eh, eh, guiado por la ley, ¿cierto? Que no fuera torcido, que tuviera misericordia también, que fuera una persona sabia, que no se dejara llevar por su corazón, ni tuviera intereses personales en algún juicio, porque ustedes saben que se pueden comprar, se puede negociar con los jueces para que dicten algún tipo de sentencia, pero eso es lo que uno no espera de un juez. Uno se imagina un juez, no, debe ser una persona íntegra, intachable, debe ser una persona justa, ¿sí? Justa. Pero este juez ni temía a Dios.
Ahora, ¿cómo es una persona que no teme a Dios? ¿Cómo te imaginas? Cualquiera, no un juez, cualquier persona que no teme a Dios. Un mecánico en un taller. Un mecánico de un taller que no teme a Dios. ¿Usted le dejaría el carro tranquilo a un personaje así? Sabiendo que no teme a Dios, que no le da nada cobrarle a usted un repuesto que no le puso, una mano de obra que no es, quitarle al carro un repuesto bueno, meterle uno malo. Tantas cosas que cuando uno lleva un carro a un taller uno se asusta y piensa, uy, ojalá este señor sea honesto. Pero si de entrada sabemos que no teme a Dios, uno ya la piensa. Ahora imagínate un juez, una persona que está puesta para dictar justicia, que representa a Dios en la justicia terrenal, pero no teme a Dios. Ahora, no respeta a hombre, tampoco le importa a la gente. Es una persona que no tiene la menor misericordia, que no le importa el dolor ajeno. Calcula entonces tener una persona y a un juez así. No teme a Dios ni le importa a la gente. Él solo piensa en él, en su bienestar. Ese es el juez del que nos está hablando aquí el Señor. Esta es una parábola de comparación, de contraste, donde el Señor nos va a mostrar un personaje muy distinto a como es Él, a como es Dios. Y aquí está diciendo, no teme a Dios, no respeta a los hombres, es una persona inmoral, es una persona que no entiende lo que es reverencia a Dios ni adoración a Dios, pero tampoco entiende lo que es la compasión ni la simpatía hacia las personas, hacia los hombres. Ni se relaciona con Dios, ni se relaciona con los hombres. Así es este hombre. Es un hombre, entonces, que no cumple los dos mandamientos, los principales dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no lo hace, no teme a Dios. Amar al prójimo como a sí mismo, menos. Entonces, esas son las características del hombre al cual una viuda fue a pedirle que le hiciera justicia. ¿Tendría esperanzas esta pobre mujer de ir a presentarse ante este hombre, que además es orgulloso, jactancioso, porque él es el que dice aquí a viva voz, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, le voy a hacer justicia a esta vieja chancluda que me tiene cansado? Él mismo, en su orgullo, en su jactancia, en su arrogancia, dice, yo no le, como dice la gente hoy en día vulgarmente, yo no le como de ninguna, yo no le como a nadie, ¿sí? Ese tipo de personas, así dice este hombre, yo no le como a ninguna, pero por quitármela encima le voy a hacer justicia. Es una clase de personas como la vivienda. ¿Recuerdan la propaganda de vivienda que está en el lugar equivocado? Este es una persona que está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque, como les dije ahora, uno espera de un juez algo muy diferente. Una persona con buena reputación, una persona coherente. Pero este es un hombre que según su confesión es un hombre perverso, es inmoral, aprovecha su posición para sacar provecho de ella, desprecia a Dios, desprecia a las personas. En fin, definitivamente es una persona sin ningún tipo de vergüenza. ¿A ti te importa lo que la gente piensa de ti? Que la gente, creo que a todos nos parece importante que la gente piense bien de nosotros, que tengan una buena imagen de nosotros. Este personaje no. A él no le importaba que la gente supiera que él era un torcido. No. Y lo proclamaba a voz en cuello. Es una persona que no tiene vergüenza, ni temor, ni reverencia por nada, ni por nadie, insensible. Y ahora, a esa clase de persona, viene una mujer viuda. Ahí ahora entonces vemos un hombre en esta posición tan compleja y en un papel en esta parábola tan importante. Una persona de la cual se espera haga justicia. Porque viene una viuda. Y una viuda, según el texto, lo que permite comprender el texto es que ella tiene jurídicamente el respaldo para ser ayudada. Tenía la razón. La ley la apoyaba en lo que ella quería que este hombre le hiciera justicia. Pero estos jueces de aquella época eran muy conocidos dice que se dejaban vender por un plato de lentejas. ¿Qué esperanza tenía esta mujer sin dinero, sin casa, sin esposo, sin hijos?
completamente abandonada a la indigencia. Prácticamente era una mujer que no tenía que comer ni dónde vivir. Esa era la situación de esta viuda. Una mujer en el tiempo de Jesús que había enviudado quedaba en un estado completamente de indigencia. El único que podía ayudarle si fuera un hijo, pero si tampoco tenía un hijo, esa persona quedaba completamente desamparada, totalmente desamparada. Es por esa razón que ella va como última esperanza, como única esperanza, a rogarle a un juez, a una persona como esta, que le haga justicia, porque ella tiene la razón y la ley la ampara, pero se encuentra con tamaña sorpresa con este hombre. Imagínensela yendo por la mañana y le sacan el cuerpo, va por la tarde, no la atienden, el secretario dice venga después, él está ocupado, y la señora yendo y yendo. ¿Cuál era la urgencia? Pues si usted no tiene que comer, si usted no tiene dónde vivir, usted se quedaría tan tranquilo, usted se quedaría mirando ahí que, a ver qué pasa, no. Realmente uno en una situación desesperada, ¿qué hace? Busca que lo atiendan. Y así sale esta mujer. Le toca ir sola a presentarse a un juzgado. En ese tiempo las mujeres normalmente no iban a los juzgados, era oficio de los hombres eran los que se presentaban ante los jueces a pedir algún tipo de justicia o lo que fuera. Una mujer no, una mujer sola en la condición de esta sí, a ella sí le tocó ir solita, eh, representada por ella misma, indigente, desamparada, indefensa, sin quien la amara, sin quien la cuidara, completamente desesperada. Qué situación tan dura la de esta mujer. El asunto, mis amados, es que según el texto bíblico, el Señor demandaba de la justicia, demandaba de las personas un cuidado muy especial con las viudas. Esto es lo que Dios siente frente a alguien como una viuda. Aquí tenemos que empezar a diferenciar entre el juez injusto y Dios. No se trata de pensar que a Dios hay que irle a rogar, como esta mujer le tuvo que rogar a este juez, porque Dios no es como ese juez. Eh, Dios no es injusto, Dios no es impío, Dios no es egoísta, Dios ama a la gente, Dios se preocupa por las personas. Es muy diferente la condición de Dios a la de este juez. Y cuando tú vas en oración, debes empezar entendiendo que no vas ante un juez al que tienes que convencer de algo como este hombre malo, sino ante un juez que, por ejemplo, en este caso de la viuda había decretado desde su corazón lo que se debía hacer con ellas. Mira, por ejemplo, lo que mandaba la ley, que es el corazón de Dios frente a la necesidad de las viudas. Y las viudas aquí nos representan a nosotros. Todo cuanto Dios desea por ayudar a las viudas de este tiempo es lo mismo que desea ayudarte a ti y a mí. Es el mismo corazón. Entonces, el juez injusto representa al mundo, representa la forma en que el mundo trata a las personas y trata a la iglesia y nos trata a nosotros. Pero la viuda nos representa a nosotros. Y cómo piensa Dios de la viuda, cómo piensa Dios de nosotros. Éxodo 22:22 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. ¿Tú crees que Dios entonces, frente a una viuda que clama el día y noche, se va a portar como este juez injusto? No, Él sabe que no puede afligir el corazón de una viuda. Él sabe que tiene que salir a defender a los huérfanos. Él sabe que tiene que defenderte a ti, que debe ayudarte a ti, que Él está atento a tus oraciones. Deuteronomio 24:17 dice, no tocarás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Cuando alguien le prestaba algo a la viuda, en este tiempo se entregaban prendas de vestir, a veces la cobija de la noche, y la persona hasta que no le pagaran no devolvía la cobija, pero el Señor decía, no te quedes por la noche con esa cobija, vas y se la prestas y dejas que duerma con ella y por la mañana vuelves y que te la dé. Y ahí donde a la viuda le quitaran, le tomaran prenda. El Señor con eso no tampoco lo permitía. A la viuda había que ayudarle, había que velar era por ella. En Deuteronomio 27:19 dice,
maldito. Ya me mete con cosas fuertes. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Por eso, hablando por ejemplo del extranjero, el Señor nos pide a nosotros amar ahorita a tanto extranjero, sobre todo venezolano que hay en medio de nosotros. ¿Cómo mira Dios a un extranjero? ¿Cómo sabe Dios que esa persona tuvo que dejar una casa, un trabajo, una familia en otro lugar y venir a otra tierra, a otro país, a buscar ayuda? Y que nosotros no vayamos a rechazarlos y a no ayudarlos, porque el Señor, mire cómo dice, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero. Nosotros debemos ayudar al huérfano también y a la viuda también. Y dirá todo el pueblo, amén. Ese es el corazón de Dios. Por eso Él en su parábola pone a un juez y a una viuda. Y recuerda que la viuda te representa a ti. Es el corazón de Dios para tu vida. ¿Cómo te estará viendo Dios? ¿Cómo escuchará tu oración entonces? Isaías 1:17 y 23 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es el corazón de Dios. 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Así era ese juez. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Así que mi amado, aquí el Señor está diciendo, no me comparen con ese juez. Cuando ustedes vayan a ir en oración, a presentarse delante de mí, dice el Señor, no me comparen con ese juez, porque es que hay gente que cuando ora se siente así, como que Dios no les presta atención, como que Dios no tiene cuidado, como que no le importamos a Dios, como que Dios tiene otras cosas en que ocuparse, y no es así, amados. El Señor está 100% atento a nuestra oración y a nuestro clamor. Pero bien, ahora ¿qué tiene que ver esto con el fin de los tiempos? Mis amados, que cuando se acerca el final de los tiempos, se acerca la presión sobre la iglesia, sobre los creyentes, se acerca la presión del mundo sobre la vida de las personas en general, se aumenta la injusticia, la maldad, ¿sí o no? Se aumenta la violencia, se aumenta el dolor, se aumenta... Y todo eso en el corazón de una persona no trae esperanza. Las personas no están viviendo con esperanza. Manizales es una ciudad que tiene un alto índice de suicidio y ahora está disparado. ¿Por qué? Porque las personas son golpeadas por el mundo. Entre más nos acerquemos al final de los tiempos, esa presión va a aumentar. Pero el Señor nos advierte a nosotros, ustedes tranquilos, oren, no se desanimen, sean insistentes. Claro, pasa esto, mi amado, que cuando sentimos el golpe de la vida tan fuerte, lo primero que muchas veces dejamos de hacer es orar. Porque el golpe nos hace sentir que estamos lejos de Dios, que Dios no se interesa en nosotros. Pero mi amado, es que es el tiempo en el que estamos viviendo. Son los días más difíciles, dice el Señor, que estamos viviendo días difíciles. Y encontrarnos con dificultades cada día va a ser más normal y dificultades cada día más fuertes, más pesadas. Y eso, lo primero que va a atacar en tu vida es la oración. Lo primero que tú vas a querer es dejar de orar. Es que vea que yo mire que yo hice aquí, vea que me salió mal y Dios no me escucha y no sé qué. Entonces el Señor, sabiendo que al final de los tiempos la gente iba a experimentar esta dificultad, habla de esta parábola. Se la enseñó a sus discípulos, pero estaba pensando en nosotros y pensando en los que, si es a nosotros, si ya nos tocó vivir a nosotros lo último, pues estaba pensando en nosotros para decirnos, sean insistentes en la oración, no desmayen, porque la tentación de desmayar en tiempos difíciles es mucha. Cuando hay persecución, cuando hay hambre, cuando hay dificultad, cuando hay violencia, a veces lo que no se genera es oración. A veces la persona desiste de orar y dice, parece ser que hay un juez injusto en el cielo que no me atiende, no voy a molestarlo más.
Y el Señor está diciendo, no, insistan como esta viuda. Es decir, no sean como no crean que Dios es como el juez injusto. ¿Sí? Él no está así. Pero sí sean como la viuda. Insistan. No se desanimen. Y antes con más veras, si ella insistió delante de un juez injusto, ¿por qué ustedes no insisten delante de Dios, que es misericordioso, bondadoso, lento para la ira y grande en misericordia? ¿Por qué no insisten? ¿Por qué no permanecen en oración? De allí que él dice, empieza la parábola diciendo de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ese orar siempre lo que implica no es que te toque andar de rodillas todo el día, sino estar en una actitud de oración todo el tiempo, en una actitud de comunicación con Dios, estarle entregando a cada instante y a cada momento situaciones difíciles y problemas. Una comunicación constante y lógicamente vas a sacar tiempo para estar a solas y de rodillas, pero la vida continúa y mientras vas en el bus puedes orar, y mientras estás trabajando puedes orar, y mientras estás luchando con tus dudas y tus dificultades y todo eso, oras. Eso es orar y no desmayar y no sentir que Dios es injusto porque Él no lo es. Al contrario, te estoy demostrando por la palabra lo que Él piensa de la viuda y recuerda que esa viuda nos está representando a nosotros. Así que mis amados, hay que insistir. Esta mujer fue y le exigió varias veces, hazme justicia de mi adversario. Le mostró la evidencia y le dijo, es que yo tengo razón. Yo, yo tengo cómo ganar este pleito. Hágame justicia, hágame justicia. Hasta que cansó al juez. Y el juez, porque esta viuda me es molesta, dijo, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mis amados, la razón por la cual el juez termina haciendo justicia no es una razón noble, es egoísta. ¿Por qué? Para quitármela de encima. Ojo, ojo que el Señor no es así. El Señor no es de los que te dice, ay, sí, ay, ay, le voy a dar lo que quiere porque es que qué canzonear usted con esa oración todos los días. No, Él no es así. El Señor no es egoísta. Él ama a la gente. Este juez sí es un egoísta. Porque Él está pensando es en su bienestar. Ay, para que me deje tranquilo. ¿Sí ven? El corazón del juez egoísta. Dios no es así. Dios te va a escuchar, Dios te va a contestar, Dios te va a responder. Dios va a obrar, va a hacer lo que tú le estás pidiendo, pero te toca hacer la parte tuya. Acuérdate, no te dejes llevar por este último final de tiempo. No te dejes llenar del negativismo del mundo, de la desesperanza del mundo. No seas como las personas que al final terminan suicidándose porque no encuentran una esperanza. Tú tienes una esperanza en Cristo. Tú tienes a un Dios que te escucha y que está para ayudarte, pero Él está necesitando que tú te pares firme frente a las dificultades del mundo y que continúes adelante, que no te dejes vencer y que continúes confiando y creyendo en Él. Así que mis amados, lo que lo motivó a este hombre era que esta mujer era molesta, pero eso no es lo que motiva el corazón del Señor. Bien, entremos a hablar del final de los tiempos, del contexto en el cual está dándose esta enseñanza. Frente a ese contexto, leo el primer versículo de nuestro texto que dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar, de orar siempre y no desmayar. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el final de los tiempos? Pues que la necesidad de desmayar viene a causa de frases como, pero ¿hace cuánto estamos esperando que venga el Señor? Pero es que hace 2000 años prometió que iba a venir y vea, y no ha venido. Entonces las personas que entran en esa forma de pensar desmayan. Desmayan en torno específicamente a una oración, que fue lo que yo comencé diciendo. Hay una oración que el Señor espera de nosotros en torno a esta parábola. Aparte de lo que yo te dije ya, cualquier otra oración que tú estés levantando delante del Señor, amén, gloria a Dios. Pero Él aquí en el contexto está esperando que tú hagas una oración y no desmayes de hacerla. ¿Cuál es esa oración? Ven, Señor. Maranata, así se llama nuestra enseñanza de hoy. Maranata, ven, Señor, ven.
No desmayes en orar porque el Señor venga. Cada vez que tú veas la pobreza, la injusticia, la maldad, como la política tan corrupta, como la violencia, como todas esas cosas, no desmayes viendo la maldad de los hombres. Póstrate y dile, ven Señor, Él está esperando, hay una oración que está esperando ser levantada por la iglesia del Señor. Y es esa, es la que Apocalipsis, con la que inicia ahora, Apocalipsis 22, dice, el espíritu y la novia y la iglesia, dice, y la esposa, dice, ven, ven Señor. Te invito para que no desmayes en torno a, en tu oración diaria, decirle al Señor, cuando veas el noticiero, cuando te enteres de la maldad del mundo, que de tu corazón brote una oración que diga, Señor, ven, te estoy esperando. ¿Saben? Curioso, pero esa oración mueve los tiempos de Dios. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué el Señor está esperando que tú ores por eso. Pero ¿qué va a necesitar el Señor que yo ore que Él venga? Si Él ya dijo que Él ya tiene ese día determinado, que ni los ángeles, y Jesús lo dijo, ni yo ni los ángeles sabemos, solo mi Padre sabe cuándo va a ser. Pero ¿pueden ustedes creer que el Señor está esperando que nosotros oremos por su segunda venida? A veces decimos, ¿yo para qué oro si Dios ya determinó lo que va a pasar? Yo así oro o no ore. No, la oración hace parte de la forma en que Dios cumple sus promesas. Tremendo. ¿Por qué nos pide el Señor orar si Él todo lo puede? ¿Acaso espera que qué poder tengo yo pues para mover? Pero hermanos, la oración activa cosas. No me pregunten cómo, no me pregunten por qué. Solo entiendo que Dios espera que oremos por cosas que aunque Él ya decretó, que aunque ya en el Apocalipsis fueron escritas y Juan las vio, el Señor espera que oremos por ellas. Espera que oremos por ellas como esto, que ven Señor Jesús. ¿Por qué viene el desmayo? Por los cálculos humanos que hemos hecho. Frente a tus cálculos mentales de tiempo, comparados con los de Dios, tú puedes decir, ay, el Señor se está demorando. Y Dios puede decir, vengo en breve. Eso lo dice 2 Pedro 3, del 8 al 9. Nos habla acerca de no permitir que esa demora, que para nosotros es demora, nos lleve a desmayar en esta oración de la que les estoy hablando, de orar para que el Señor vuelva. 2 Pedro 3, del 8 al 9 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahí es en donde, mis amados, han pasado 2000 años para nosotros. Pero para el Señor, ¿cuánto tiempo ha pasado? Según esto, 2 días. Un día es como 1000 años. 2000 años son 2 días. Él dijo, yo vengo en breve. Para él eso es breve. Para ti, para mí, ha sido tiempo. Y no sabemos cuánto más tarde. Pero ojo, ora por eso. Pídele al Señor, ven, ven Señor. Tú quieres que Él venga, tú quieres que Él traiga justicia, tú quieres que Él ponga en orden este mundo, tú quieres que la injusticia termine, tú quieres ver la gloria de Dios prometida. Tienes que pedirla. Versículo 9 de 2 de Pedro 8. El Señor no retarda su promesa. Ojo, por eso Él dijo, no desmayen. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Esos son los que desmayan, los que empiezan a tener su regreso por tardanza, desmayan y como que se olvidan que Él dijo que va a venir. Ojo porque es un engaño del diablo. Un cristiano que no tiene en cuenta que el Señor viene por segunda vez, se va a dedicar a cosas que no le convienen. Se va a proponer hacer cosas que no debía hacer. Se va a iniciar proyectos que no debe iniciar. Va a amar el dinero de una forma que no tiene por qué amarla. Va a muchas cosas que no están dentro de los propósitos de Dios para esa persona, pero esa persona, arrastrado por la corriente del mundo, comenzará a vivir y a buscar todas esas cosas que busca el mundo, dejando de ver que el Señor viene pronto. Pero un cristiano que tiene siempre en mente, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, y aparte de eso, ora por eso, ¿cómo crees tú que vive un creyente así? Es por eso que el Señor nos dejó en su palabra abierto el tiempo. No dijo, voy a venir el año 2000 no sé qué, a tal hora. No. ¿Para qué no pone él fechas? Porque a él le interesa
la condición de espera del creyente. El apóstol Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, dijo, ¿y nosotros que habremos quedado? Él estaba convencido que seguramente iba a ser arrebatado. Aquí a él le va a tocar el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cómo vive una persona así? Vive para el Señor, vive para Cristo. Por eso el Señor también espera eso de nosotros. Y que no desmayemos en esa espera. No, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y más adelante, ahorita más adelante lo vamos a ver en Lucas, ¿a qué se refiere eso con que el Señor es paciente para con nosotros? Porque el texto en Lucas lo habla solamente que en el hebreo, en el griego, no se deja, perdón, en la traducción no se deja ver, pero ahora que miremos la palabra del griego, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor habla de esa paciencia, sino que es paciente. El Señor no ha venido porque es paciente para ¿con quiénes? Con nosotros, con la viuda. Él es paciente. La viuda está pensando, el Señor se olvidó de mí. El Señor dice, no, espera, que mi demora no es demora, es paciencia. Cambia la idea. Aunque pareciera demora, deberíamos traducir paciencia. Y es como ahorita, ya vamos para allá. Entonces, aunque el Señor sabía que para nosotros, por nuestros cálculos humanos, podía parecer demora, Él hoy nos habla y nos dice, no, señores, no lo vean como una demora, eh, mmm, véanlo como paciencia. Hace 2000 años, fue propuesto esto. Y han sido 2000 años difíciles para la iglesia. Si tú miras la historia de la iglesia, ¿qué hay? Hay oposición, hay hostilidad, hay persecución, hay martirio de mano de los hombres, de mano de Satanás, del sistema del mundo, del sistema satánico. La iglesia está siendo atacada hace 2000 años. Y claro, ¿qué dice la iglesia? Ven, Señor, ven, por favor, tesalonicenses. El apóstol Pablo les escribe para que ellos digan, ven, Señor, están siendo perseguidos. Si tú lees Tesalonicenses te das cuenta que el apóstol les tiene que hablar de la segunda venida de Cristo para consolarlos, para darles una esperanza, porque ellos no veían nada. Y ellos cuando reciben esa esperanza comienzan a clamar, ven, Señor. Y esa esperanza los sostuvo en medio de la tribulación que estaban viviendo. No desmayar, no desmayen, amados. Porque aunque el Señor pareciera tardar, definitivamente Él va a venir y espera que tú sigas orando por eso. Bien. Ya les dije entonces lo que provoca la doctrina de la segunda venida de Cristo para nosotros. Provoca que nos estemos revisando cómo estamos viviendo. Si la doctrina de la segunda venida de Cristo tú la crees, si deja de ser para ti una historia o un cuento y realmente se convierte en algo real, eso te está llevando a ti a pensar la vida de otra forma. Si de repente hasta el día de hoy tú no has sido consciente de la segunda venida de Cristo, debes hacerlo. El Señor lo está pidiendo. Debes estar pidiéndole a Dios por esa segunda venida y tú ser consciente de ese acontecimiento. Porque eso estará guardando tu corazón y lo estará guardando de todo lo que hablamos, que es el mundo, el peligro que es el mundo para el cristiano. Y versículos 6 y 8. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Mis amados, es aquí en donde yo les estoy hablando de la palabra se tardará en responderles. Ese término se tardará. Ahora también está diciendo el Señor, quiero que comparen, les está queriendo decir allí, oíd lo que dijo el juez injusto, de otra forma, ¿se están dando cuenta de cómo actúa el juez injusto? Y luego les dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no es diferente al juez injusto? Creo que ya lo hablamos. Dios no es como el juez injusto. Dios, según esto, dice que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, en todas tus dificultades y problemas. Pero volviendo a nuestra oración específica, cuando la iglesia clama porque el Señor venga día y noche, dice que el Señor va a hacer justicia, que el Señor va a venir a traer
justicia a la tierra. Amados, quiero darles este ejemplo bonito. Estuvimos en una reunión con el representante de la alcaldía que tiene que ver con todo el tema de la reapertura de las iglesias. Y él es creyente. Él llegó a la alcaldía, él es psicólogo y llegó a la alcaldía para trabajar con problemas de drogadicción. Nunca pensó terminar en la oficina de asuntos religiosos, jamás. A los 3 días de llegar a la alcaldía, lo llaman y le dicen, venga, hombre, le va a tocar dejar ese programa de los drogadictos ahí y venga y nos ayuda usted a la reapertura de las iglesias. Y lo encargan a él, que es un creyente, para que hable, vaya a las iglesias y les enseñe todo lo que tienen que hacer para que todo salga bien, porque él nos ha explicado que dentro del círculo de los lugares peligrosos o más peligrosos, la iglesia está catalogada como el lugar más peligroso para contagiarse de COVID. No es verdad, pero así lo ven las autoridades. Porque si tú vas a una iglesia y ves la gente sentadita a 2 metros, pero te metes o pasas por la 23 y ves cómo están los billares y cómo están esos lugares, te das cuenta que están adentro cerquiticas sentados unos frente al otro sin usar tapabocas. O sea, nos están catalogando injustamente como un lugar de peligro. Y nos decía este muchacho, y si llega a haber un rebrote, van a empezar a cerrar desde el lugar más peligroso hasta el menos peligroso. Te pregunto, ¿cuál lugar crees tú que empezarían a cerrar? Las iglesias. Pero lo bonito del tema, amados, es que la iglesia, el Señor está cuidando a su iglesia. Para mí es un testimonio grande que a él, que era un creyente, le asignaran esta labor. Para mí, ahí está Dios. Segundo, Dios está guardando a todas las iglesias que están haciendo reapertura, porque han empezado a llegar a la alcaldía cantidad de reclamos, pero por lugares diferentes a las iglesias. De las iglesias no hay ni un solo reclamo. Y Dios está permitiendo que su evangelio sea guardado en medio de nuestra ciudad. Y yo veo que Dios, a pesar de la persecución, porque eso es persecución, que nos cataloguen como el lugar más peligroso, es persecución. Pero aún así, en medio de eso, todo nos termina favoreciendo. Porque hay un pueblo que clama, porque hay un pueblo que ora, porque Dios tiene un propósito. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que sí, nos están persiguiendo y la persecución puede aumentar y la cosa se puede poner peor. Ojo, pero si hay alguien que clama a él día y noche para ser librados de esa persecución, de esos últimos tiempos, de esas dificultades, ¿tú crees que el Señor se va a tardar en respondernos? ¿Y saben cuál va a ser la respuesta? Venir por su iglesia. Cuando las cosas para nosotros ya estén imposibles de sostener, lo que va a ocurrir, amado, es que el Señor va a venir por su iglesia. Él está esperando lo más porque quiere que se salven muchos. Pero habrá un momento en el que definitivamente Él tendrá que venir por el clamor de su iglesia, por la petición de su pueblo que está diciendo, Señor, ven, haz justicia, haz que esto cambie. Y el Señor no está escuchando. El Señor está escuchando la oración de su pueblo. Se tardará en responderles, dice Él. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Y sabe cómo es ese pronto? Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos llevados al cielo. Así que les desgloso un poquito más para terminar. La frase, y dijo el Señor, representa la explicación de este contexto de su segunda venida. Él comenzó contando la historia de este juez injusto, deshonesto, corrupto, injusto, para simplemente contrastar con su justicia, con su santidad y con su recto proceder. La viuda, como ya les dije, representa a los creyentes, a los que Dios les va a hacer justicia prontamente. ¿Y cuánto? Perdón. ¿Y cómo podemos entonces entender su tardanza? Les digo esto, la frase se tardará en responderles debería traducirse como Él está siendo paciente. Venga, ¿cómo así? ¿Se tardará en responderle ser paciente? Sí. La tardanza de Dios para nosotros no es tardanza, es paciencia. Y te lo quiero mostrar. La palabra usada allí, en el original, cuando se traduce se tardará, es esta, es macrotumeo.
macrotumeo. Es una sola palabra, pero está compuesta por dos. Macros, que en términos significa muy lejano, muy remoto, y tumos, que hace referencia al enojo o a la ira. Es decir, se tardará, está hablando desde que Dios está retrasando su ira, ha alejado su ira, su enojo, o en otras palabras, está teniendo misericordia. ¿Por qué no ha venido el Señor aún? Si la cosa está tan difícil. ¿Por qué ha tardado? No, porque está teniendo misericordia. ¿Misericordia? ¿Y de quién? De ti y de mí. Está teniendo misericordia de la gente que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fueran arrebatados. Y Él está esperando que conozcan el Evangelio. Y por eso la oración, Señor, ven. Cuando tú oras, ven, estás permitiendo que el Evangelio corra, que la gente que aún no conoce a Cristo conozca, porque Dios no los va a dejar. Él los ama. Él tiene un plan para ellos como lo tuvo contigo. Tú ya conoces. ¿Te alegras por eso? Sí, pero ¿y qué tal que tú fueras de esos que todavía no conocen? Yo creo que tu alma estaría diciendo, Señor, espere que me prediquen. Yo me quiero ir contigo. Para ellos no es tardanza. ¿Sí o que no? No es tardanza para ellos. Para nosotros sí, porque ya estamos en el bus. ¡Ay, hágale, arranque que nos fuimos! Sí, pero la gente que no se ha podido subir, que si supiera para dónde vamos o qué van a vivir los que se queden, ellos sí van a clamar. Esperen, no, esperen. Pero si hay una iglesia que dice, Señor, ven pronto, lo que está queriendo decir es, Señor, que los que te conozcan, que llegue el tiempo, que abran sus corazones, que te acepten, que se cumpla, que se llene el cupo para podernos ir. Pero estamos orando por eso. Realmente es el clamor de estas viudas que somos nosotros, Señor, ven. Y mira como lo dice Pedro en torno a esa misericordia paciente. Primera de Pedro 3:20 dice, segunda de Pedro 3:9. Voy a brincar aquí. Ya vamos a terminar. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Claro, cuando tú oras y específicamente eres juicioso orando, ven pronto, Señor, y estás viendo que pasan los años y los meses y nada que viene el Señor se acerca y te dice, hey, no sientas esto como retarazo, porque yo no estoy retardando mi promesa, es que está pasando algo, dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ojo, que tú no seas de los que la tienen por tardanza, sino que es paciente. Si notas cómo contrasta el retraso con la paciencia, sino que es paciente para con nosotros. Ojalá dijera, es paciente para con el mundo. No, es muy claro que es con la iglesia que Él está siendo paciente. Si Él se viniera hoy y de repente tú no has decidido cosas que tienes que decidir en tu corazón, ¿qué crees que te pasa? Agradécele la paciencia que está teniendo contigo, porque has sido terco, testarudo, has sido desobediente y no te has enderezado con el Señor. ¿Y sabes qué pasa? Que el Señor allá en el cielo dice, todavía me toca esperar otro poquito porque mira que él cómo se desvió, mira que él cómo se alejó. ¿Y qué hace la iglesia? Le importa un chorizo muchas veces. En vez de estar diciendo, Señor, por favor, ven pronto. Pero ojo, ven pronto significa que pase a enderezar el camino de que este se arrepienta, que este conozca de ti, Señor. Que la iglesia predique porque nos fuimos. Él sí tiene paciencia, misericordia con nosotros, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero de la iglesia, amados, porque los del mundo sí, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojo, no está hablando de todo el mundo porque no todo el mundo va a poder entrar al arrepentimiento. Está hablando de aquellos que han sido llamados para el arrepentimiento, su iglesia. Por eso es que no es que él esté retardando su promesa, sino que está teniendo paciencia. Y lo hizo con Noé. Ahí en 1 Pedro 3:20, mira lo que dice, cómo fue en los días de Noé. Al Señor también le tocó esperar. ¿Sabe cuánto tiempo esperó el Señor? 120 años. Imagínese al Señor ahí parado en un árbol o subidito en una rama de un árbol mirando a Noé construyendo el arca. Y el Señor, ay, hágale Noé, rápido, que estoy que me
esta injusticia de la humanidad no me la soporto más, hágale, púrele. Y le tocó esperar a que Noé, en su capacidad, en sus fuerzas y con los que le ayudaron, pudiera construir el arca. Y cuando la terminó, cuando Noé cumplió su labor, como la que tenemos que cumplir nosotros al clamar por él y llevar el evangelio, hasta que no terminaron la tarea, no vino el diluvio. Mira cómo dice 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, a la manera que hoy están desobedeciendo, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿quién era el que esperaba con paciencia a Dios? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aquí claramente vemos que el Señor tuvo paciencia mientras Noé terminaba el arca. Sabía el Señor que hasta que no cerraran esa ventanita por donde iba a entrar la palomita o lo que fuera, no podían arrancar, porque por ahí se entraba el agua y se ahogaban todos. Al Señor le tocó esperar 120 años a que terminara la construcción. Así nos está esperando también a nosotros, iglesia, nos está esperando que terminemos nuestra labor. Bien. Listo, mis amados. ¿Cuándo actuará? Dice aquí la palabra, ¿se tardará en responderles? No se tardará. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y así termina, hallará fe en la tierra. En otras palabras, hallará a su iglesia orando, hallará a los cristianos clamando, hallará a los cristianos predicando la palabra. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuál fe? La fe de creer que Él va a venir por segunda vez. Si esa fe está activa en ti, yo sé que eso te va a llevar a predicar, eso te va a llevar a adorar, eso te va a llevar a santificarte, eso te va a llevar a amar la iglesia, eso te va a llevar a muchas cosas. Pero tremenda la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente orando por esto? ¿Hallará gente insistentemente como esta viuda delante del juez? ¿Hallará gente delante de Dios orando por estas cosas? Pues amados, tenemos que ponernos las pilas. Es nuestra labor orar por esto, para que esta fe se haya en nosotros, para que cuando Él venga nos halle velando por su segunda venida. Amén. Bien. Eso era lo que quería compartirles esta noche. Así que ya tienen una razón más por la cual orar, ¿sí o no? Si ya lo estabas haciendo, bendito Dios. Pero ya sabes que hay una petición muy especial que Jesús nos enseña aquí. Cuando Él venga, hallará fe en la tierra, hallará gente orando por su segunda venida, hallará gente diciendo Maranata, Maranata, o como la oración de Apocalipsis 22:17, la novia, el espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús, no seas de los que viven desapercibidos a esta urgencia de la segunda venida de Cristo. El Señor no solo espera que tú digas, sí, él va a venir. ¿Te imaginas donde Noé hubiera dicho, sí, va a venir un diluvio, pero no hubiera cogido la madera que tenía que coger para construir el arca? Él sabía que el Señor vendría. 120 años le tocó esperar construyendo el arca y hasta que llegó. Pero él se salvó. Él hizo su papel. Ese es el papel tuyo. Si esto te suena a ti como algo loco, pues imagínate lo que pensarían de Noé construyendo una barca por allá en el desierto. Loco, sí estaba loco, pero se salvó. Una locura muy, muy, muy buena, ¿sí o no? Esto suena loco, pero el Señor dijo, voy a volver. Y hallará fe en la tierra. Cada día que pasa puede ser más difícil creer. Cada día que pasa se acerca más el gobierno del anticristo y las tinieblas. Ojo, iglesia, no esperes para mañana. Empieza desde hoy. Afírmate hoy en el Señor. Que tu fe no te falte y que todo el tiempo estés pensando, quizás hoy viene el Señor, quizás hoy es el arrebatamiento de la iglesia, quizás hoy se inicia al final de los tiempos, se arrebata la iglesia y se inician los 7 años de la gran tribulación. Oremos, pero oremos
Oremos específicamente por la segunda venida de Cristo y pidámosle al Señor que los que aún no creen puedan creer, que los que dudan sean convencidos, que los que se desviaron vuelvan, que, que el Señor recupere sus ovejitas. Amén. Padre bendito, amado Señor, gracias por esta promesa que mantiene a tu iglesia en, en espera, con una gloriosa ilusión, con una hermosa esperanza del cumplimiento de tus palabras, de tu segunda venida, de lo maravilloso que será ver que se cumplan todas estas palabras proféticas, pero estar del lado correcto, porque muchos lo van a ver cumplirse, pero desde una posición peligrosa. Padre, hoy nosotros como iglesia queremos levantar la voz junto con el Espíritu Santo. Así como dice Apocalipsis 17, nosotros como la esposa de Cristo, junto al Espíritu Santo, para decir, sí, ven Señor Jesús, ven pronto, tu novia te anhela, te espera. Tu amada te espera, Señor. Anhela tu regreso. Anhela ver tu gloria, tu justicia. Anhela ver, Señor, que traigas a esta tierra tu verdad. Anhela ver cómo la maldad, Señor, va a ser desarraigada del mundo. Cómo la injusticia, Señor, y la maldad de los hombres va a ser juzgada. Pero también, amado, tu iglesia ora para que los que no conocen y están inscritos y están dentro de tus planes puedan creer por la oración y la acción de tu iglesia, que se levanta para buscarles, que se levanta para ir tras ellos, que les ama, que se inquieta por el destino eterno de los que no te conocen. Hoy oramos por aquellos que te han conocido y están lejos, por aquellos que se cansaron de rogar y de esperar, por aquellos que desmayaron. Te pedimos despiértalos, actívalos una vez más, devuélveles el gozo de la salvación y la esperanza eterna. Permite que vuelvan al redil, a los que han dejado el camino. Y aquellos que no te conocen, Señor, que sea este el tiempo para que conozcan tu gloria y tu grandeza. Usa tu iglesia, cada uno de nosotros, para que ellos conozcan de ti. Y cuando se cumpla el tiempo y el último gentil llegue, se cierren las puertas, iniciemos, Señor, el tiempo final. Ese tiempo está cercano, pero la iglesia debe, por orden tuya, no desmayar. Y, y nosotros, Señor, queremos responderte la pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Nosotros queremos decirte, sí, aquí hay fe, yo creo que tú vas a venir, yo te estoy esperando, yo creo tu segunda venida, yo no creo que esto sea fantasías, yo no creo que esto sean cuentos, yo creo que son verdades y te espero con mi vestido, y te espero con santidad, y te espero con ilusión, y cada día me preparo para